10:43. Ayer un oyente preguntaba si iba a estar Guillermo Sacomano con nosotros en la previa de lo que va a ser la charla, que el ciclo Verano Planeta, todos los eneros y febreros, desde un tiempo a esta parte, nos acostumbra a los que estamos aquí en Mar del Plata, de poder dialogar con escritores que vienen a presentar sus últimos trabajos, pero también a charlar de otras cosas. Y Guillermo Sacomano no es la excepción, viene a hablar sobre El Oficinista, su último trabajo, y está con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Gracias por venir. Estábamos hablando fuera de micrófono. Guillermo vive en Villa Gesell. Soy vecino, digamos que soy de estos pagos. Le preguntaba cómo es Villa Gesell durante el invierno. Para mí es muy atractivo. Creo que para los lugareños, yo no dependo económicamente de Gesell. Yo colaboro en Página 12, hago trabajos vinculados con el periodismo con Buenos Aires. El lugareño que vive exclusivamente del turismo espera la temporada con ansiedad porque piensa que la temporada lo va a salvar. El fuera de temporada yo creo que es interesante porque tenés una paz, una tranquilidad. Si bien Gesell tiene todos los problemas de un pueblo que ha crecido muy rápido y de manera muy informal, sin planeamiento, es un lugar donde todavía se respira cierta solidaridad barrial. Yo que me crié en un barrio de pibe, es decir, después de estar 2 años, yo estoy hace 20 y pico, cuando ya pagaste el derecho de piso, la gente te conoce, y de golpe te encontrás cuando entras en una farmacia y no llevaste dinero. Bueno, me lo traes mañana. O por ahí vos estuviste encerrado 3-4 días escribiendo a tu casa, no saliste, y te viene a ver alguien para ver, che, ¿pasa algo que no te vimos estos días? Es decir, hay como Hay un grado de conexión que es raro, y sí, es inédito en algunas ciudades. Yo creo que tiene todos los problemas Gesell de una ciudad, ya es ciudad que creció desproporcionadamente. También todos los problemas de sectores carenciados, asentamientos, esto también ocurre, ¿no? Y después viene el salvajismo de la temporada, ¿no? La temporada es muy fuerte. Es una especie de invasión que llega, que dura un mes. Yo creo que es el mes de enero básicamente, y lo más bravo lo más duro es la segunda quincena de enero, que es esta, por el piberío, porque creo que, y lo comentábamos antes de salir al aire, es decir, pareciera que uno habla de viejo, de reaccionario, pero vos te das cuenta que en un país donde es muy difícil que haya horizonte para los pibes, cuando ves la diversión de los pibes, que es una diversión que se ha tinerizado de un grado de violencia muy fuerte, el alcoholismo es un caso, es decir, los pibes están en situación de riesgo, es decir, a las 10 de la noche entran a caer chicos y chicas de 14 años con coma alcohólico al hospital. Esto es real, y a la otra clínica, y a una clínica privada que hay en Gesell. Entonces, esto es alarmante, que la diversión sea alcoholizarse hasta el embrutecimiento, cuando que los boliches sean cómplices porque está la pastillita, le cortan el agua, entonces le venden el agua al precio de champán, y que cuando salen se agarran a trompadas, que esa es la diversión. Entonces, ya no es la diversión de los 60, de los 70, de la mítica Villa Gesell, que ibas a la playa, tomabas un trago, se fumaban un porrito, tocaban con la guitarra, hacían un fogón. No, esto tiene un grado de violencia considerable. Está muy controlada, pero está. Pero creo que esto también ocurre en Buenos Aires, ocurre en el conurbano, ocurre en Mar del Plata, ocurre en San Bernardo. No, totalmente. Es decir, es un problema de la costa atlántica, de los lugares. Es decir, San Martín de los Andes tuvo este problema también hasta hace unos años, y cortaron el turismo de los pibes. Sí, uno siempre que aboga y quiere que haya la mayor libertad posible, y uno dice, bueno, a los chicos hay que dejarlos, pero uno también ve, por ahí es el tiempo, que a uno lo pone de otro lado, cuando empieza a tener hijos cambia la visión del mundo también, pero en un momento uno dice, esto ya no es diversión. Mira, pasa a ser, como decís vos, una situación de riesgo constante. Antes los riesgos eran otros, por ahí. Estos son como más rápidos, más instantáneos, y se puede quedar uno en el camino. Mira, yo estuve, entre otros escritores, éramos un grupo de 30 que colaboramos en el plan de lectura que desarrolló el Ministerio de Educación el año pasado, creo que fue durante año. Éramos 30 escritores, el ministerio imprimía un cuento de cada uno de nosotros, los cuentos eran enviados, los ejemplares, los fascículos, a los colegios, y se discutían en la clase de lengua o de literatura. Cuando vos vas al secundario,
¿no? Y te encontrás que es como esas películas de Belushi, Colegio de Animales. Colegio de Animales, que vos tenés que entrar puesto para agarrarte a trompadas, porque si no entras así, no te dan bola los pibes. Los pibes no dan bola, los pibes están incontenidos, están incontenibles. Y te encontrás con que los docentes no leen, y esto hay que decirlo, muchos docentes no leen, y después te putean, dicen, ¿cómo ustedes vinieron a decirme a mí? No, ¿qué estuvo haciendo usted como docente anoche? Confiese que estuvo viendo Tinelli y tomando birra y pizza. Entonces, la situación es de los pibes en vacaciones no es más que un reflejo, no es más que un síntoma de lo que pasa durante todo el año en el colegio. Y de una falta de compromiso. Yo creo que el Estado Nacional ha hecho hace lo que puede, pero creo que también hay un grado de responsabilidad y de complicidad de sectores medios que están vinculados con la educación. Se está hablando mucho de la escuela como edificio, y se hicieron tantas escuelas, o problemas aquí en Mar del Plata de se cae un techo, ¿no? Y no estamos discutiendo en ningún momento contenidos. Yo lo que creo que hay que discutir es qué se lee en lo que se lee. Yo lo he visto lo he vivido personalmente en Gese. Yo voy a colegios, he estado en Neuquén en una cárcel de máxima seguridad charlando con los con los presos, que de golpe presentan un interés por la literatura, y no estoy diciendo demagógicamente, porque se dan cuenta que la lectura, entre otras cosas, te permite conocer cuáles son tus derechos. Es decir, está todo íntimamente relacionado en este entramado social. Entonces, en las escuelas, es decir, el plan de lectura en algunas funciona más, en otras funciona menos, pero es esencial que se vuelva a la lectura, porque no es un afán sarmientino el mío, es simplemente recuperar tu identidad, ver quién sos y cuáles son tus derechos. Esto es lo que la literatura te puede dar, y no es una apología del mensajismo, porque no me interesa la literatura de bajada de línea. Yo digo, cuando se lee Martín Fierro, se lee El juguete rabioso de Arl o cualquier otro texto, así leas Crimen y Castigo de Dostoyevsky, es decir, estás en una búsqueda, estás haciéndole preguntas te estás haciendo preguntas vos, y te estás haciendo preguntas a la sociedad, estás cuestionando, y hay una situación que tiene que ver con los derechos humanos. La educación es un derecho humano.